A ver, creo que ya estamos en vivo. Muy buenas noches amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos de Shidu Latinos. Hoy estamos miércoles 19 de julio y venimos a hablarles sobre un tema que ya deben estar viendo en las pantallas, ¿no? Vamos a hablar sobre los Hojin. Como todas los miércoles, ¿no? A partir de este mes, estamos hablando y compartiendo información con ustedes sobre temas administrativos, ¿no? Esto gracias a la empresa Hubvision, ¿no? Por patrocinar este espacio, ¿no? Para que nosotros hagamos llegar esa información hacia ustedes, ¿no? Y bueno, primero quería preguntarles a ver si llegaron a ver los videos anteriores, ¿no? Las primeras 2 semanas hemos estado hablando sobre los Kojin, ¿no? Sobre las empresas, los negocios propios, mejor dicho, ¿no? Los freelancers, todo ese tipo de cosas. Y ahorita, pues, a partir de esta semana y la próxima, vamos a hablar sobre las personas jurídicas, ¿no? Los Hojin. Y bueno, ¿qué tal? ¿Llegaron a ver los videos? ¿No? ¿Llegaron a informarse? Más o menos ya tienen una idea qué es lo que son, qué cosas tienen que pagar, cómo se constituye un Kojin, ¿no? Más o menos ya saben. Si en caso todavía no han visto, pues traten de ir a la página de Cis Latinos y ver el video, ¿no? Donde nosotros explicamos más o menos qué es un Kojin, para que ustedes puedan saber. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a hablar sobre los Hojin, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es una persona jurídica, ¿no? Una persona jurídica es una organización a la que la ley concede los mismos derechos y obligaciones que una persona física. Esto yo siempre explico, ¿no? Que una persona jurídica, una empresa, llega a ser como un hijo de nosotros, ¿no? Al hijo uno tiene que constituirlo, tiene que registrar como se dice, su partida de nacimiento, ¿no? Tenemos que ponerle su nombre, todo ese tipo de cosas. Bueno, igualito es crear una empresa, ¿no? Una persona jurídica, es totalmente igual, ¿no? Existen distintos tipos de personas jurídicas, ¿no? Como son las sociedades anónimas, que llegarían a ser en japonés las Kabushiki Gaisha, y las sociedades comanditarias por acciones, ¿no? Que llegarían a ser las Godo Gaisha, ¿no? Estas son las dos más grandes tipos de personas jurídicas que normalmente se conoce aquí en Japón, ¿no? ¿En qué se diferencia una persona jurídica de una persona que tiene negocio propio, ¿no? De un Kojin? Bueno, al comenzar un negocio uno puede optar por gestionarla como negocio propio, como Kojin, sin constituir una empresa. Un Kojin Jigyonshi no tiene que pasar por los mismos trámites difíciles de constitución de una empresa. No solo tendría que, como dijimos la semana pasada, solo tendría que entregar una notificación de apertura de negocio a la oficina de impuestos más cercana. ¿Okay? Claro que no es así de simple nada más escribir y ya está, no. Uno tiene que saber qué cosa tiene que declarar. Lo más importante, como dijimos también en la semana pasada, es el tipo de negocio, ¿no? Que uno va a establecer, ¿no? Qué cosa vas a vender, ¿no? Por ejemplo, si son compra y venta de productos usados, ¿no? Qué tipos de productos vas a vender, todo ese tipo de cosas. Es necesario también indicarlas, ¿no? en la notificación de apertura de negocio, así que si en caso uno no sabe bien, pues es mejor consultar con profesionales, con personas que sí saben cómo se hace este tipo de trámites, ¿no? Y también, como dijimos la semana pasada, los freelancers, ¿no? También son catalogados como personas con negocio propio, o sea, los freelancers también son Kojin Jigyonushi, ¿no? Así que también es necesario que paguen los impuestos correspondientes, ¿no? Vamos a ver también una pequeña tabla, ¿no? Para ver las diferencias, ¿no? Entre las personas jurídicas, ¿no? Los Hojin y los negocios propios, ¿ok? Vamos a hacer un repaso primero, ¿no? Vamos a hablar sobre los Kojin, ¿no? Sobre las personas con negocio propio, ¿no? Primero, a ver, trámites para crear este negocio propio.
¿Qué es lo que se necesita? La notificación de apertura, ¿no? Solicitud de permisos y licencias también si en caso sea necesario. Básicamente es esto, ¿no? Presentando esto, pues uno ya tiene ya su koji, ¿no? Su negocio propio, ¿no? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿para Kojin se necesita capital? Pues no, no se necesita capital, ¿no? Es totalmente innecesario, ¿no? Uno puede tener cero capital, ¿no? Pero puede hacer su apertura de negocio como Kojin y trabajar correctamente, ¿no? No hay ningún problema, ¿ok? Tasas para la constitución del negocio propio del Kojin. ¿Es necesario? No. Como dijimos también la semana pasada, en esto no es necesario. Es solamente ir a la oficina de impuestos, ¿no? Al Seimusho, y ahí puedes presentar tu solicitud o la notificación de apertura de negocio, ¿no? Escribirlo bien, correctamente y presentarlo y ya está constituida tu empresa, no como negocio propio, ¿eh? Impuestos, ¿no? Impuestos del negocio propio. A ver, ¿qué se paga acá? Se tiene que pagar impuesto a la renta, ¿no? El Shotokusei se tiene que pagar obligatoriamente, ¿no? Todos estos pagos de aquí se hace como uno mismo, ¿eh? Lo hace a su nombre, ¿ok? ¿Qué más se tiene que pagar? A ver, el Juminsei, ¿no? El impuesto municipal y provincial, eso también es totalmente obligatorio pagarlo. ¿Qué más se tiene que pagar? El impuesto sobre el consumo, ¿no? Esto también se tiene que pagar, el famoso Shohise, ¿no? El 10%, ¿no? También uno tiene que pagar. Y también se tiene que pagar impuestos sobre el negocio, el Kojin Jigyose, también se tiene que pagar, ¿no? Hay a veces condiciones, ¿no? A veces es una cierta cantidad a partir de que tú ganes tanto, ¿no? Hay algunos detalles ahí que, bueno, en esta ocasión, como estamos hablando así en general, no lo vamos a tocar, pero si en caso ustedes ya necesitan más información más detallada, pues mándenos un mensaje a nosotros, ¿no? O directamente podrían consultar también con la empresa Juvicio, ¿ok? Lo que acabo de hablar es sobre los Kojin, ¿eh? Ahora, vamos a hablar sobre la persona jurídica, los Hojin, ¿no? ¿Qué trámites se necesita para crear una empresa? ¿No? En este caso, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Como Hojin, una empresa Kabushiki Gaisha, ¿no? Que es la más, es la más común, ¿no? La más popular, ¿no? ¿Qué se necesita para crear una empresa Kabushiki Gaisha? Bueno, primero, se necesita elaborar un estatuto, ¿no? En japonés se dice el teikan, ¿no? Esto uno tiene que hacerlo, tiene que definir bien los reglamentos, ¿no? Los estatutos de la empresa, en donde va a estar constituida, dónde va a ser la empresa, quiénes van a ser los ejecutivos, ¿no? Quiénes van a ser los accionistas, todo cuánto van a ganar, ¿no? Todo eso se tiene que establecer ya en el estatuto, ¿no? Y después presentarlo correctamente a la oficina, ¿no? De asuntos legales, ¿no? Pero bueno, el primer trámite es la elaboración del estatuto, el TECAN, ¿ok? Esto uno en internet hay algunos ejemplos, algunos samples, unos modelos, ¿no? Para poder descargar, pero uno pues tiene que eso manipularlo y ponerlo acorde, no acorde a la empresa de uno, ¿no? No porque en el modelo dice que vas a ganar ya 5 millones, ya también te vas a poner así, ¿no? Entonces ahí hay algunas cositas que se tiene que manipular, que se tiene que cambiar un poco, ¿no? Acorde a la empresa que usted desea constituir, ¿no? Ese es uno, la elaboración de estatutos. Después se tiene que hacer el registro de la persona jurídica, ¿no? El registro de la persona jurídica en japonés se dice Hojin no Toki, Toki, ¿ok? Ese es el registro. Estos documentos, ¿a dónde se tienen que presentar? Como les dije, se tiene que presentar a la agencia de asuntos legales, ¿no? Al Homunkyoku, que tenga cerca, ¿no? A donde usted esté,
¿no? No en todas las ciudades hay, ¿no? Por ejemplo, si estamos por aquí, por ejemplo, en la parte de las personas que viven o que piensan abrir su negocio, su oficina en Kakegawa o en Fukuroi, si no me equivoco, la más cercana es en la oficina, el Homukyoku, que está por Iwata, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces hay no necesariamente en cada ciudad, ¿no? Pero ustedes pueden poner en internet, en Google, por ejemplo, ¿no? La ciudad donde ustedes piensan abrir su oficina y Chikaku no Homukyoku. Entonces ahí les va a salir a dónde ustedes tienen que ir a presentar el documento, ¿no? ¿Ok? Llevan dos cosas, ¿eh? Elaboración de estatutos y el registro de la persona jurídica, ¿no? Elaboración del Teikan y el Hojin Toki, ¿ok? Después el otro trámite que es necesario es la preparación de otros documentos, ¿no? Eso también va a depender muchísimo qué tipo de negocio usted haga, ¿no? Siempre me preguntan qué permiso necesito para abrir mi empresa, ¿no? Y bueno, eso va a depender mucho de qué tipo de empresa ustedes desean hacer, ¿no? No es lo mismo una empresa que, no sé, vende alimentos, ¿no? Que una empresa que simplemente compra y revende cosas, ¿no? No es igual, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene que ver bien, ¿no? Y depende de eso, pues hacer los trámites para obtener los permisos y las licencias, ¿no? Okay, entonces ahí ya son cuatro cosas, ¿no? A diferencia del Coyin, que solamente se va a la oficina de impuestos, se entrega la notificación y ya está, ¿no? Miren qué tanto es la diferencia, ¿no? A ver, vamos a ver la siguiente diferencia, ¿no? Del Hoyin con el Coyin es que sí necesita capital, ¿ok? Ahora, capital se dice, ¿no? Pero hay personas que crean empresa con 1.000 yenes, con 10.000 yenes, ¿no? No es lo recomendable porque si uno tiene un capital, no ¿el capital para qué es? Para crear, básicamente es para crear confianza, ¿no? El capital es cuánto dinero tiene esa persona jurídica, o sea, esa empresa, ¿no? Y si en caso pasa alguna que otra cosa, ¿no? Si por ejemplo, no sé, usted vende ropa y la ropa está mal hecha, ¿no? Si usted tiene de capital, si la empresa tiene de capital 10 yenes nada más, prácticamente de la nada se va a ir a la quiebra, ¿no? Al toque se va a ir a la quiebra porque solamente tiene 10 yenes nada más y la ropa vale 2.000, 3.000 yenes, ¿no? ¿Cómo usted va a pagar? ¿Cómo usted va a devolver todo es el equivalente a la ropa? Pues, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Si el capital es muy poco, es muy poca, ¿no? La mayoría pues de empresas, una empresa más o menos de pequeña y mediana empresa es más o menos tienen a partir de 1.000.000 de yenes, ¿no? A partir de 1.000.000 de yenes, 5 millones de yenes, ya cuando va creciendo un poco, ¿no? Y llega a ser una empresa de más de 10 personas, ¿no? Por ejemplo, ya comienza a tener 5 millones de yenes de capital o 10 millones de yenes de capital también, ¿no? Pero según la ley, pues sí se necesita, pero se puede tener una empresa con capital de 10 yenes, de 100 yenes, de 1.000 yenes, ¿no? En eso no hay ningún problema. Ahora, hay otra cosa ahí también que si en caso un cliente no solicita ver cuánto usted tiene de capital, cuánto la empresa tiene de capital, pues uno está obligado a presentarle, ¿no? Si alguien te pide cuánto de Shihonkin tiene su empresa, usted tiene que decirle, bueno, mi empresa tiene 100.000 yenes de capital o 1.000.000 de yenes de capital, ¿no? Entonces, a veces algunas empresas se basan en eso para cerrar o no cerrar contrato, ¿no? No todas las empresas hacen contrato con empresas que tienen capital menos de 100.000 yenes o menos de 500.000 yenes, ¿no?
Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cambio, cuando es Kojin, eso no necesita, no hay ni siquiera la obligación de presentar cuánto tienes de capital, porque no se necesita, primeramente, no se necesita tener capital como Kojin, ¿no? ¿Ok? Aquí hay otra gran diferencia, ¿ok? Tasas para la constitución de la empresa. A ver, si es negocio propio, como les dije, es totalmente innecesario. No hay ninguna tasa, es solamente ir y presentar la notificación de apertura. No, nada más. El kaigyo todo que no. Nada más. En cambio, si es una kabushiki gaisha, no más o menos en las tasas para constitución, o sea, aparte de los honorarios, ¿no? Para los profesionales, ¿no? Aparte de todo eso, solamente para registrarlo pues se necesita alrededor de unos 250.000 yenes. Si estamos hablando de Kabushiki Gaisha, ¿no? Si hablamos de Godo Gaisha es un poquito más barato, ¿no? Pero de todas maneras, de que pasan los 100.000 yenes, pasan los 100.000 yenes, ¿no? Entonces eso también tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Para negocio propio no es necesario eso. ¿Ok? Impuestos. Impuestos también son varios los impuestos que la persona jurídica, no la empresa, tendría que pagar. Por ejemplo, el Hojinse, ¿no? Que es el impuesto a la persona jurídica. El Hojin Juminse, también impuesto municipal de persona jurídica. Shohise, el impuesto al consumo. Y Hojin Jigyose, ¿no? Eso es como les digo, ¿no? O sea, es como si fuese otra persona, es como si fuese esta persona jurídica, esta empresa, fuese una empresa y bueno, tiene sus obligaciones también de pagar, ¿no? Hay una gran diferencia ahí también, que si nosotros, por ejemplo, no tenemos ingresos, si nosotros, por ejemplo, eh, lo que nosotros percibimos, ¿no? Como ganancia es baja, ¿no? Nuestros impuestos también es bien bajo. Es más, a veces, si no tenemos ingresos, a veces ni siquiera somos aptos para pagar impuestos, ¿no? A veces ni siquiera nos dicen que paguemos impuestos. Cosa que en Hojin no pasa, ¿no? El Hojin, por ejemplo, así termines el año en rojo, mínimo tienes que pagar una tasa mínima, ¿no? Es aproximadamente aquí, puede haber cambios, ¿no? Pero aproximadamente son unos 70.000 yenes, 80.000 yenes que así termines en rojo, ¿no? Así termines con pérdidas para la empresa, igualito vas a tener que pagar sí o sí, ¿no? Entonces, ahí es otra gran diferencia, ¿no? Que uno tiene que ver entre Kojin o Hojin. Conversando con personas de Hook Vision, conversando con algunos otros profesionales también, pues la mayoría recomienda que uno cambie de Kojin a Hojin, de Kojin a Kabushiki Gaisha, empresa, ¿no? Cuando ya pues tenga una facturación de más o menos unos 8 millones de yenes al año a más, ¿no? Si uno tiene solamente al año unos 5 millones de yenes de facturación, ¿no? Por ejemplo, unos 450, 500.000 yenes de facturación nada más al año, pues como que no se recomienda mucho, ¿no? Pero si ya pasas de los 8 millones de yenes, ¿no? En facturación, pues ahí sí ya es preferible no cambiarte a Kabushiki Gaisha, ¿no? A Godo Gaisha, ¿no? A Hojin, para que uno pueda recibir algunos descuentos en los impuestos, ¿no? Ahí hay una gran diferencia también. Entonces va a depender mucho de cuánto su negocio pues sea, qué tan grande es, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la constitución de un Hojin para las personas que actualmente son Kojin, ¿no? A ver, la ventaja de un Kojin que no exige capital ni engorrosos trámites de constitución o tasas de registro, ¿no? Ya lo vimos hace ratito hace ratito, ¿no? Ahí hay dos cositas, ¿no? Que tienen que tener en cuenta, que no exige capital ni engorrosos trámites, ¿no? Sin embargo, la constitución de un Hojin, ¿no? También tiene una serie de ventajas, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? En primer lugar, la constitución de un Hojin aumenta la credibilidad externa, ¿no? A la hora de tener contratos con empresas, ¿no? Algunas empresas grandes
no hacen contrato con Koji. No, ellos ya en su estatuto, no, ellos ya tienen como regla corporativa de no hacer contratos con Kojin. No necesariamente tiene que ser Hojin para que puedan hacer contrato. Entonces desde ahí nomás ya, pum, ya, o sea, ya hay una gran diferencia, ¿no? Es más, en los sectores, en el sector público, ¿no? Por ejemplo, en los municipios, también pasa esto, ¿no? Los municipios más que nada están acostumbrados a tratar con ya empresas, ¿no? Entonces, cuando uno va como Coyen nada más, es bien difícil que llegues a tener algún negocio por ahí, algún contrato con ellos, ¿no? Es un poco más difícil, ¿no? Eh, Otra cosa, ¿ok? Vamos a ver. La desventaja de un Coin es que a comparación, no de un Hojin, es más difícil recibir créditos de los socios comerciales y también se puede estar desventaja a la hora de obtener préstamos, ¿no? Si uno va a pedir, a solicitar este préstamo o financiación en un banco, si uno va como Kojin o si uno va como Hojin es totalmente diferente, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Ellos prefieren eh, entregar pues ese financiamiento a un Hojin, a una empresa, ¿no? Porque sabe que primero para solamente constituir la empresa ya se necesita mínimo 250 millones. Entonces ahí ya ellos tienen ya ese aval, ¿no? De que ya esa empresa pues al menos ha tenido esos 250.000 para crearse y aparte también ellos van a ver cuánto de capital tiene la empresa, ¿no? Entonces a la hora de solicitar todo ese tipo de préstamos, ¿no? De financiación, pues obviamente es muchísimo mejor un Hojin que un Kojin, ¿no? Otra cosa es que además el impuesto sobre la renta de un Kojin está sujeto a una tarifa de impuestos progresiva, ¿no? Esto en japonés se dice Ruishin Kaze, ¿no? Lo que significa que el tipo impositivo es más alto que el de un Hojin. Cuando uno ya pasa una cierta cantidad, ¿no? O sea, hasta cierta cantidad, vamos a ponerlo así fácil, ¿no? Si la facturación es de aquí hasta aquí, ¿no? Eh, es mejor, es preferible coaching. Pero si ya sobrepasa la facturación esto, ya ahí sí obviamente es muchísimo mejor que seas Hojin para que puedas recibir un poco más de beneficios, ¿no? En los descuentos de impuestos. ¿Ok? Em, hay otras también ventajas fiscales de la constitución de una empresa. Por ejemplo, puede pagarse un sueldo a sí mismo y aplicar retenciones en nómina. No, también puede pagar salarios a los miembros de su familia que pueden imputarse como gastos si se pagan con regularidad, ¿no? Justo eso hablamos la semana pasada con Melanie, ¿no? De Hook Vision, ¿no? A veces uno puede colocar a las personas, ¿no? Familiares, ¿no? Que trabajan con uno, ¿no? Y esto se puede después imputarse como gastos, ¿no? Ujú. Como costos. Después, las empresas también pueden ofrecer indemnizaciones por despido. ¿Okay? También es posible reducir el impuesto sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social, reduciendo el salario mensual y pagando una indemnización por despido mayor. Las pagas de jubilación también están sujetas al impuesto sobre la renta, pero se prevé un tratamiento preferencial si el aporte es inferior a 800 mil yenes. Toda la cantidad es deducible y no hay que pagar impuestos. ¿Ok? En caso de déficit de ingresos y gastos en un ejercicio, existe un sistema que permite trasladar el déficit al ejercicio siguiente para ahorrar impuestos, ¿no? Esto también lo vimos la semana pasada con Melanie, ¿no? Ella nos explicó un poco más a detalle esto, así que no lo han visto, si en caso no lo han visto, vayan a ver el video, porque ella lo ha explicado muchísimo mejor que yo.
En el caso de los empresarios individuales, o sea, los Kojin, no es posible ahorrarse el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre los habitantes, trasladando 3 años si se presenta la declaración azul. ¿No? Esto también hablamos, el Aoiro Shinkoku, ¿no? Si se trata de un Hojin, la ventaja es que las pérdidas pueden compensarse durante 9 años, ¿no? En realidad son 10 años en el caso de las pérdidas generadas en los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de abril del 2017. ¿Okay? Y aplicarse al impuesto de persona jurídica, al Hojin Sei, y al impuesto local de persona jurídica, ¿no? Al Hojin Chihosei también se puede aplicar. Esto a veces es un poco difícil, ¿no? Así que si en caso, esto es para que tengan una idea en general nada más, ¿no? Pero si quieren algo más a detalle, ¿no? Información más a detalle, pues traten de, ver, ¿no? A un profesional, ¿no? En ese tipo de cosas, por ejemplo, a las personas de Hub Vision también que ellos brindan consultas gratuitas también, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar sobre las principales características de las personas jurídicas y métodos de constitución. ¿Ok? Las características y formas de constitución, de organización de cada Hojin es diferente, obviamente, ¿no? En esta parte vamos a ver todas las características y los métodos de constitución de Hojin, ¿ok? Vamos a ver primero sobre la Kabushiki Gaisha, ¿ok? Una sociedad anónima es una entidad jurídica que emite acciones para recaudar fondos y realizar negocios. La sociedad puede constituirse con un único accionista, ¿no? Hay empresas también que son así, los Hitori Shacho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y la gestión puede ser encomendada por los accionistas que han invertido en la empresa a otras personas para que actúen como administradores o hasta mismos shachos, ¿no? Eso también pasa a veces, ¿no? No solamente los shachos son los dueños de la empresa, ¿no? A veces cuando son empresas muchísimo más grandes, pues los accionistas son las personas que colocan a los shachos, ¿no? El shacho no es dueño, el shacho es como decir, el presidente de la empresa, ¿no? No el dueño, el presidente, el que se encarga de todo la gestión, ¿no? de la empresa, ¿no? No necesariamente llega a ser el dueño, ¿no? Pero hay empresas que tienen como shachos a personas que reciben un salario por ser los presidentes, ¿no? Esto se ve más que nada, como les digo, en empresas grandes, ¿no? Mayormente cuando son empresas chiquitas, pues los mismos dueños son los mismos shachos, ¿no? Bueno, la constitución de la empresa se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente procedimiento y tarda unas 3 semanas en registrarse. ¿Ok? Mínimo, de ahí son 3 semanas que se necesita para registrar tu empresa, ¿no? No es que uno va con el Kaigyo todo que no, con la solicitud de apertura de negocio, va y ya presenta y ya está. No, aquí se tiene que presentar muchos documentos, van a evaluar muchas cosas, ¿no? Y eso es totalmente diferente a un Kojin, ¿no? Eso también tiene que tener muy en cuenta. A ver, primero, el paso número 1, determinar los asuntos básicos de la empresa. ¿Ok? El estatuto, ¿no? Como hemos estado hablando, el Teikan, tienen que ver eso bien. Preparar los estatutos de la empresa, certificar los estatutos ante un notario, ¿no? Ante un Kosho Yakuba. ¿Ok? No solamente es hacerlo, crear el estatuto y ya está, ¿no? Uno tiene que ir donde un notario y el notario tiene que certificarlo, ¿no? Y tiene que presentarlo después, ¿no? Preparar todos los documentos necesarios para la inscripción también, ¿no? Es necesario. ¿Okay? Después, paso número 5 es el registro de la constitución del Hojin a la agencia de asuntos jurídicos, al Homukyoku. ¿Okay? Determinar los asuntos básicos de la empresa es el paso número 1. El paso número 2, preparar los estatutos, ¿no? De la empresa. Paso número 3, certificar los estatutos ante un notario, ¿no? Ese es el paso número 3. Paso número 4, preparar los documentos necesarios para la inscripción.
¿no? No es solamente certificarlo nada más, sino que si es necesario presentar algunos otros documentos, ¿no? En base al tipo de empresa que usted va a hacer, pues también es necesario hacerlo, ¿no? Tienes que preparar todos los documentos y después el paso número 5 es ahí recién ir hasta la agencia de asuntos jurídicos, ¿no? Al Houmukyoku, y presentar todos los documentos, ¿no? Ahora ellos lo van a evaluar, ¿ok? Ellos van a evaluar ellos van a ver si está apto o no para para obtener, ¿no? Ese Hojin, ¿no? Siempre me preguntan qué llega a ser esta agencia de asuntos jurídicos, el Houmukyoku, y bueno, esta entidad es como si fuese la superintendencia nacional de registros públicos en Perú, ¿no? O sea, todos los documentos así formales que se vayan a registrar, ¿no? Pues se tiene que presentar en registros públicos y quedar ahí, como bien dice, registrado, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces todo eso va ahí. Son 5 pasos necesarios para uno poder constituir tu empresa. No es así nomás de fácil, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hablar ahora sobre los impuestos de las sociedades, ¿ok? Como ya habíamos dicho, no, básicamente no son el Hojinse, ¿no? El impuesto a persona jurídica, el Juminse, el impuesto municipal a persona jurídica, el Shohizei, el impuesto sobre el consumo, y el Hojinjigyose, ¿no? El impuesto sobre el negocio, ¿ok? El impuesto para la persona jurídica, ¿no? El Hojinse, es un costo obligatorio para las empresas. Sin embargo, el ahorro en el impuesto a través de un gasto adecuado puede hacer aumentar los beneficios, ¿no? Vamos a presentar algunos, ¿no? De las medidas especialmente eficaces para ahorrar el impuesto a la empresa, ¿no? A la persona jurídica, ¿no? Estos son algunos tips, ¿no? Que no todos van a aplicar. O sea, uno puede solicitarla, pero no es que todos te dicen ya, bien, ya te toma tu ahorro, tu beneficio de impuesto, ¿no? No es así de simple, ¿no? Como ya les venimos diciendo, todo eso para que ustedes tengan una mejor un mejor desarrollo, ¿no? Para que puedan solicitar esto de una manera más eficaz, ¿no? Para que no hagan todo el trámite en vano, pues siempre traten de consultar, ¿no? Con especialistas, ¿no? Con profesionales que en realidad saben sobre el tema, ¿no? Yo particularmente no tanto, sí sé algunas cosas, pero siempre yo también me asesoro de personas, ¿no? De profesionales que sí saben muy bien del tema, ¿no? A ver, algunos de las medidas puede ser, por ejemplo, aumentar la remuneración de los ejecutivos, ¿no? A veces, como bien dicen, ¿no? Esto es para todo aquí en Japón, ¿no? A veces ponen ya ayuda de 50.000 yenes, pero para las personas que ganan menos de 800.000 yenes al mes. Ya vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Las personas que ganan 800.000 yenes, ¿no? Bueno, si usted gana 800.000, uno ya no recibe. Pero si usted gana 799.999 yenes, pues sí puede recibir esa ayuda, ¿no? Entonces, hay cositas ahí, ¿no? Que uno puede modificar, ¿no? Para recibir este tipo de ayuda, ¿no? De beneficio, ¿no? En los impuestos, ¿no? Y una de esas es que, por ejemplo, aumente, ¿no? la remuneración a los ejecutivos, ¿no? Y eso puede ser incluido, por ejemplo, en las bonificaciones también, para que así como ese es un costo, después los impuestos pues, caigan un poco, ¿no? Esto es factible hacerlo, ¿no? Pero tienen que, como les digo, no es solamente así de fácil, tienen que, siempre hay pro y contra, ¿no? Así que es mejor siempre asesorarse de un profesional primero, ¿no?
A ver, la segunda medida puede ser, por ejemplo, comprar un vehículo, ¿no? A nombre de la empresa. También podría ser esto, ¿no? Eh, Poseer un automóvil a nombre de la empresa permite registrar como pérdida, ¿no? Los gastos de adquisición y mantenimiento del vehículo. No solamente el mantenimiento, sino también el combustible, el seguro y otras tasas de circulación, ¿no? La tomé, por ejemplo, todo ese tipo de cosas también uno puede declararlo como gastos, ¿no? Sin embargo, si un coche, si un auto, ¿no? de la empresa se va a utilizar para uso privado, ahí será necesario elaborar una política de uso y pagar una determinada cuota de uso, ¿no? Entonces, eso también hay que tener muy en claro, ¿no? Aquí en Japón dan las facilidades, ¿no? Pero uno tiene que hacer las cosas correctamente. No es lo mismo también cuando uno es Kojin, ¿no? y registra como oficina tu propio apartamento. Puedes hacerlo, sí, pero no, lo que no puedes es pues, registrarla completamente, o sea, ponerlo como gasto todo el monto total de tu apartamento, porque no es así, ¿no? Uno puede utilizarlo como oficina, pero uno tiene que ver cuánto de espacio del apartamento, por ejemplo, lo utilizas como oficina, ¿no? Si lo utilizas, por ejemplo, un cuarto, ¿no? Un cuarto de todo, ¿no? Pues entonces ahí obviamente también uno puede declarar como gasto el un cuarto del yachin total, o sea, del alquiler total, ¿no? Entonces ahí hay cositas, ¿no? Que uno puede hacerlo, pero obviamente siempre correctamente, no a la viveza, ¿no? A ver, la medida número 3 podría ser usar como vivienda de la empresa su casa o apartamento, exactamente justo lo que decía, ¿no? Si su vivienda se utiliza como vivienda de la empresa, puede reducirse cierta cantidad del alquiler. El importe del alquiler que debe recibir la empresa depende del tamaño de la vivienda y del propietario, ¿no? Esas son otras cositas también que uno puede. Si, por ejemplo, uno tiene eh, personal, ¿no? Y uno le paga el apartamento, ¿no? Al personal, pues también eso lo puedes declarar como gastos, ¿no? Eso también hacen bastante. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? No pagan mucho de salario, no, o sea, en salario mensual no se paga mucho, no, unos 200.000 yenes nada más, pero ¿qué es lo que hacen? Ellos ya de antemano pues quedan con la persona, ¿no? Em, con el trabajador, ¿no? Ya quedan por ejemplo, el apartamento, ellos le van a pagar, ¿no? Auto, ellos le van a pagar, ¿no? Todo ese tipo de cosas, gastos de comida, por ejemplo, ellos también le van a pagar, ¿no? Entonces, ahí es un win-win para ambos también, porque la empresa, ¿no? No le va a pagar mucho salario, ¿no? Pero lo que se le pague como apartamento, por ejemplo, todo ese tipo de costos también lo puedes declarar como gasto y así bajar los impuestos para la empresa y el trabajador también se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Porque obviamente que su salario será solamente de 200.000 yenes nada más, pero de ahí ya no va a tener ningún gasto, ¿no? O sea, apartamento, comida, todo ese tipo de cosas ya va por nombre de la empresa, así que también eso le conviene al trabajador, ¿no? Así, por ejemplo, así ganemos 350.000 yenes, pero tenemos que pagar de ahí apartamento, tenemos que pagar comida, tenemos que pagar casa, tenemos que pagar hoken del auto, el auto, todo ese tipo de cosas, a las finales en mano pues nos queda 150 o hasta 100.000 yenes nada más, ¿no? Entonces, ahí son cositas que uno puede ver, ¿no? Siempre consultando con los profesionales, como digo, ¿no? Esas cositas, por ejemplo, pues ahí uno sabiendo, ¿no? Uno puede verse beneficiado por ese tipo de medidas, ¿no? Ah, esto también no lo tomen a mal. Esto de aquí es siempre y cuando sea correcto, ¿ok?
Lo que uno no puede hacer es, por ejemplo, poner el apartamento como si estuviese viviendo el trabajador, pero no está viviendo. Eso no, pues eso ya es, eso no se puede hacer, ¿no? Ok, así que tengan bien en cuenta eso. A ver, la medida número 4 llegaría a ser adherirse al régimen de ayuda para la prevención de la insolvencia de pequeñas y medianas empresas. La ayuda para la prevención de quiebra de pequeña y mediana empresa no es un régimen concebido para evitar las quiebras en cadena y las dificultades de gestión cuando quiebra un socio empresarial, ¿no? Estos son tipos de ayudas, ¿no? Que dan pues, las provincias, el país a veces, ¿no? Para que las empresas no quiebren, ¿no? Eh, Así que si en caso pues está pasando, su negocio está pasando por un momento así difícil, hay ayudas, ¿no? Que uno puede recibir para la empresa, para que la empresa no quiebre, ¿no? Como les digo, es como si fuese nosotros también, cuando pasan todo ese tipo de crisis, ¿no? De coronavirus, Lehman Shock, por ejemplo, el gobierno nos ayuda para que nosotros no la pasemos mal, ¿no? No quebremos, ¿no? No pasemos hambre, pues igualito para una empresa, ¿no? Si la empresa está pasando por un mal momento, pues también tiene algunas ayudas, ¿no? Para que la empresa pueda subsistir, ¿no? Entonces, para este tipo de cosas también es bueno llamar al municipio, a la provincia, ¿no? O consultar con los profesionales, como siempre digo, para que les den mucho más información, ¿no? Otra cosa también es mejorar las prestaciones sociales, ¿no? El ahorro fiscal puede lograrse aumentando las prestaciones sociales y amortizando los costes incurridos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué llega a ser estas prestaciones, ¿no? Por ejemplo, viajes de la empresa, ¿no? No sé, tus trabajadores, ¿no? Hicieron un gambari así bien fuerte y multiplicaron, ¿no? Por 3 las ventas con respecto al año pasado, pues si uno lo paga como salario, pues ellos tendrían que pagar más impuestos, uno también tendría que pagar más impuestos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos? Es para agasajar, ¿no? A los empleados, quizás no les pagan con dinero, pero sí los llevan, ¿no? No sé, a Europa, a Tailandia, no totalmente gratuito, ¿no? Eso también hacen algunas empresas, ¿no? Algunos quizás pueden, si han ido a este tipo de viajes, algunos podrán creer por ahí que la empresa los tiene, ¿no? Bien, no sé, son importantes para la empresa, ¿no? Son necesarios para ellos y no siempre es así. A veces también las empresas hacen ese tipo de viajes solamente para evitarse un poquito y bajar los impuestos, ¿no? Así hablando crudamente, ¿no? No solamente lo hacen pensando en los trabajadores, que obviamente supongo que en su mayoría sí, ¿no? Pero no solamente es eso, sino también la empresa haciendo ese tipo de cosas pues ahorra un poco de impuestos, ¿no? ¿Ok? Otras cosas también, gastos de comida, ¿no? Gastos de comida también, no sé, salir a los Bonenkai, ¿no? Por ejemplo, los Shinenkai también, todo ese tipo de cosas. También cuando se organiza la empresa, pues no es que salga del bolsillo del chacho nada más, ¿no? Eso sale de la empresa y la empresa después lo deduce como gastos, ¿no? Es por eso también que aquí en Japón usualmente pues se lleva a lugares caros, ¿no? Los Bonenkai de las empresas pues son lugares caros, así, ¿no? Para que ahí puedan gastar el dinero y ya quizás no pagar tanto impuestos, sino utilizarlo y así motivar también a los trabajadores, ¿no? Otra cosita también, por ejemplo, la número 6, trasladar cualquier déficit, ¿no? Si el déficit se traslada, la medida número 6, ¿ok? Si el déficit se traslada al ejercicio siguiente, puede compensarse con los ingresos del ejercicio siguiente, ¿ok? Los déficits pueden trasladarse como gastos deducibles al 50% de los ingresos del periodo, que pueden trasladarse hasta 10 años en el caso de un holding. También es una buena idea guardarlo para el año en que es probable que aumente el impuesto
de la empresa, ¿no? El Hojinsen, ¿no? Esa también es otra medida. Otra medida más, usar el sistema de provisión para deudas de cobro incierto como pérdida. ¿Ok? Si las cuentas por cobrar están en una situación incierta para efectuar el cobro, ¿no? Se puede reservar como deudas incobrables. Pueden tratarse como gastos deducibles, reduciendo así los ingresos de la empresa. Tengan en cuenta, no obstante, que también existe un límite en la cantidad que puede trasladarse a ejercicios futuros en concepto de deudas de cobro incierto, ¿no? Así que todo este tipo de cosas, como digo, siempre es mejor asesorarse, ¿no?, con un profesional. ¿Ok? Y la número 8, eliminar las cosas antiguas, ¿no? Si se eliminan cosas de la empresa que ya no se utilizan, se podría colocar eso como pérdidas también, ¿no? Ahora, para hacer esto se necesita tomar en cuenta determinados criterios sobre lo que es deducible en ambos casos. Por lo que es recomendable siempre, como les digo, asesorarse con profesionales. ¿Ok? Y bueno, esas han sido algunas de las medidas, ¿no?, que hemos visto, ¿no? Eh, pero, a ver, vamos al comienzo de nuevo para que ustedes puedan ver. A ver, hemos hablado de eso de aquí. Y bueno, no sé qué les pareció, si en caso han entendido al menos un poquito más sobre este Hojin, ¿no? La misión está cumplida, ¿no? Si en caso desean saber un poco más, porque a veces es un poco difícil utilizar ese tipo de términos en japonés, en español, ¿no? La traducción y todo eso es un poco difícil. Si en caso desean un poco más de información, consultas, la empresa Hugvision con nosotros, todos los primeros sábados de este mes, de cada mes, estamos brindando consultas gratuitas, ¿no? Ahora para agosto ya está todo lleno, ¿no? Pero para septiembre, ¿no? La primera semana de septiembre, exactamente que cae, a ver, el día 2 de septiembre, todavía hay vacantes abiertas, así que si en caso ustedes desean hacer alguna consulta, si están trabajando como Kojinji Gyonshi, ¿no?, como freelancer ahorita, pero ya sus ingresos están subiendo, ¿no? Ya quieren expandirse más o ya quieren tener contratos con empresas un poco más grandes, ¿no? Y es condición ser Hojin, pues pueden hacer la consulta con nosotros, con Hugvision, ¿no? Y nosotros trataremos pues de brindarles toda esa información, ¿no? Y bueno, pero ¿qué tal les pareció? Cuéntenos un poco, déjenos en los comentarios si ustedes ya trabajan como Kojin, si ustedes están pensando todavía, si desean saber, por ejemplo, qué otros tipos de Hojin hay, pues también déjenlos en los comentarios, ¿no?, para que nosotros podamos responderles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por ver nuevamente el video. Espero que haya sido grato para ustedes. Espero que se hayan informado un poco. Y con nosotros ya será hasta la próxima semana. Nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. Chao, chao.